Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a viajar a Argentina y nuevamente vamos a ir de la mano de la publicación Nueva Sion y como siempre con el periodista Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues queremos hablar contigo de un título, de un libro que habéis editado vosotros y que tienen que ver bastante con la situación que se está viviendo en la Argentina respecto a la comunidad judía, todos estos desencuentros internos a cuenta de la política, digamos, nacional. Vamos a ver qué es lo que podemos entender de este libro que se llama El judaísmo líquido, de Pablo Huppert. ¿Quién es Pablo Huppert? Pablo Huppert es un historiador joven que a mi juicio hace interesantes observaciones desde un punto de vista, digamos, profundo respecto de no solo del judaísmo, digamos, trabaja varios temas, pero se ha metido a trabajar el tema del judaísmo. Y bueno, y tiene un libro que no lo editamos nosotros, sino que nosotros lo presentamos en Innovación, que se llama Judaísmo líquido, multiculturalismo y judíos solitarios, ¿no? Y a mí me parece interesante rescatarlo. El libro salió el año pasado, porque me parece que está bueno poder pensar un poco ciertos momentos que estamos viviendo en este momento en la comunidad judía argentina desde una mirada más amplia, ¿no? Desde una mirada que exceda la coyuntura o la discusión política coyuntural, ¿no? O sea, nos ayuda a pensar la discusión política coyuntural, por decirlo de una manera, desde una herramienta un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. Por eso es que, digamos, me parece importante esta idea, ¿no? de Pablo Huppert cuando habla de judaísmo líquido, multiculturalismo y judíos solitarios, ¿no? Porque él, digamos, parte de un contexto de análisis, ¿no? Que me parece importante, que tiene que ver con la posmodernidad, ¿no? Con la caída de los terrenos seguros, de las grandes certezas, ¿no? Con las identidades flexibles, no afincadas a un lugar fijo, a un territorio o a una institución determinada, ¿no? Obviamente que Pablo Huppert toma esto de un sociólogo referente fundamental de nuestro siglo, que es Zygmunt Bauman, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaba de modernidad líquida, ¿no? Que se oponía a esta modernidad líquida a la antigua modernidad sólida, ¿no? Que eso está a la base del razonamiento, ¿no? En la modernidad sólida había como una figura, con lo que se podía identificar, ¿no? O sea, el Estado como herramienta centralizador de una identidad colectiva, ¿no? Y las instituciones también como parte de esa centralización, ¿no? Incluso de las comunidades. Ahora, esta sociedad sólida, en esta perspectiva, ¿no? Pasaría a una sociedad líquida, ¿no? Que sería maleable, escurridiza, ¿no? Compuesta por individuos, personas que toman decisiones individuales al margen del conjunto, ¿no? Es decir, un heredero del individualismo liberal, ¿no? Y el individuo pasa a ser central y no basa su identidad en la pertenencia a instituciones, ¿no? ¿Qué pasa entonces con este cambio en el terreno del judaísmo? Y ahí viene lo que analiza este libro de Huppert, ¿no? Él hace tres postulados, ¿no? Primero habla de la posibilidad de consumir identidad judía, ¿no? De consumir identidad judía. Quien quiera sentirse judío no debe ya asistir a instituciones comunitarias judías porque puede encontrar afectos judíos en el mercado y en sus redes, ¿no? Segundo, él dice, las instituciones se adaptan a la cultura mercantil, ¿no? El judío cada vez menos se encuentra bajo el techo institucional y cada vez más circula a cielo abierto, entre comillas, ¿no? Donde había instituciones sólidas, aparecen hoy fundaciones, festivales, interfaces, ¿no? Y tercero, dice, ha surgido la posibilidad de ser judío sin comunidad. El consumidor judío no está confinado a lazos comunitarios de obligación mutua, ¿no? Y puede bien esquivar aquello que no le guste, ¿no? La novedad es muy llamativa, ¿no? Porque si por milenios no se podía ser judío sin una comunidad, hoy aparecen judíos solitarios. Y es un reflejo de la sociedad global, ¿no? De la sociedad global sobre los judíos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es, en Argentina hay una movida en Rosh Hashanah que se llama Rosh Hashanah urbano, ¿no? Y es interesante porque ahí los judíos se ven presentados como un mosaico digregado con talleres, músicas, charlas, juegos, stand, comida,
en una plaza pública, ¿no? Una feria que se hace, ¿no? Una feria donde cada uno participa y consume de lo que quiere, ¿no? Puede ir a escuchar una charla, puede ir a escuchar una música, un juego. Es una clara respuesta a esta nueva trama de los judíos, ¿no? A esta identidad judía líquida, flexible, abierta, ¿no? Que se realiza en el consumo de distintos gustos y de intereses que pueden centrarse en la catalogación de los judíos, ¿no? O sea que uno puede pensar que todo eso caracteriza a los judíos, ¿no? Sí, pero una pregunta, Gustavo. ¿Tú crees que ese fenómeno es un fenómeno universal del judaísmo ahora o es más bien específico de la comunidad judía o de los judíos de Argentina? Yo creo que es una tendencia en muchos lugares del mundo. No podría decir que es universal, que en todos lados se da de la misma manera, ¿no? Porque así como hay una globalización de las culturas, también hay un afianzamiento de particularismos en lugares como respuesta a esta globalización, ¿no? Se da en la Argentina y se da en otros lugares del mundo, ¿no? Esto de una lógica más individual, ¿no? En ese sentido, yo digo, la existencia de medios de comunicación judíos, incluso, también responde a esta lógica, ¿no? De apropiación y consumo particular de los judíos, distinto a lo que es una apropiación institucional de los judíos, ¿no? Hay una frase muy interesante de Upper, ¿no? Que dice: hay algo de intraducible en las entidades grupales y comunitarias, digamos, algo de lo incomunicable, de lo incompartible, ¿no? Algo que apenas se lo intenta hacer compartible, comunicable para los otros, para los que no pertenecen a ese grupo, parece desvanecerse, ¿no? Y este desvanecimiento ocurre porque lo que le pasa a un grupo tiene nombre propio. O sea, lo que constituye no es, por ejemplo, un idioma, sino el yiddish. No unas comidas, sino los latkes o los niches. Son nombres propios, concretos, no denominadores comunes. Interesante esta observación, ¿no? Sí, es decir, pero yo tengo mis dudas a un respecto. Más allá del judaísmo religioso, que digamos que sus máximas ya no son del modernismo, sino del antiquismo, son que se necesitan 10 judíos para hacer un minyan y que todas las comunidades del mundo se han criado en base a este principio, y en cuanto había 3 judíos, lo primero que hacían es llamar a otros 7 para que vinieran al lugar y formar una comunidad. Pero más allá del terreno de lo religioso, la pregunta es, un judío sin comunidad, y no estoy hablando en el plano religioso, ¿sigue siendo judío o es una identidad falsa? Es una identidad de lo que hoy en día se denomina... ¿no? Es difícil determinarlo y es una opinión que ninguna opinión va a ser taxativa. O sea, uno puede opinar una cosa, la otra. O sea, hoy por hoy pareciera que haya tantos y tantos judíos no institucionalizados diciendo que la pregunta por los judíos no es necesaria, es un tema, digamos, porque, digamos, ahí en definitiva lo que dice es que aparentemente alcanza con sentirse judío dentro de esta lógica, ¿no? Consentirse, bueno, yo soy judío porque me siento, ¿no? Con asumir ese sentimiento y punto, ¿no? Y esto me parece que es efecto de esa individualización, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. No. Yo lo que estoy diciendo es que esto es algo que se advierte en la atmósfera, ¿no? Es decir, consumiendo identidad étnica o partidaria o nacional, por ejemplo, el miembro individual de una comunidad puede revivir sus vivencias individualmente hoy, puede sentirlas resonar íntimamente y vive eso como una confirmación, ¿no? Como una realización personal, ¿no? Y esta confirmación individual de la identidad judía, ¿no? La posibilidad de ser un judío solitario, como dice Upper, es como una disolución de lo grupal, ¿no? Es una disolución que lo disuelve como individuo y que te deja a veces en el medio del vacío, digamos, en un punto, ¿no? No, pero yo hay algo que no me termina de convencer, perdón, no, que esté discutiendo con Huppert a través tuyo, porque no lo tengo aquí, pero es que para mí lo comunitario, o sea, la identidad judía no se puede entender individualmente, es un absurdo, es un oxímoron. Un judío no existe solitario. Un judío solitario no es un judío, a mi forma de ver, y yo lo estoy viendo porque en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, en todos los países, el que no está en el grupo deja de sentirse a sí mismo como judío. O sea, yo no creo que alguien
que no participa y no digo que vaya, que esté en las instituciones, que vote en la DAIA o que mande sus hijos a la escuela o que vaya a COAG en Argentina, ¿no? No estoy hablando de eso, sino simplemente de que para sentirse judío él necesita compartir esa vivencia con gente que sepan de qué está hablando, porque si no, parece como que los demás no lo entienden. Yo creo, y disculpa que aquí voy a meter una opinión personal, pero yo creo que lo que pasa hoy en día en la Argentina es que la polarización política ha llevado a crear un nuevo judaísmo alternativo, que es agruparse pero en la acera de enfrente, agruparse contra las instituciones. No, este tema viene ya desde bastante tiempo, no tiene que ver tanto con la coyuntura de hoy, digamos, de este enfrentamiento que hay de un sector de judíos con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Es un tema que ya viene de antemano, de hecho el libro se publicó el año pasado antes que surja todo este movimiento. Claro. En algún punto, digamos, yo creo que los judíos tienen que ver con lo gregario, es verdad, digamos, y acá cuando se está hablando de que hay muchos judíos que se sienten judíos desde su pequeña inserción, es decir, que es la gran cantidad, la gran mayoría, es decir, bueno, y yo soy judío y porque alguna vez voy a un seder de Pesaj en algún lado, o voy al Rosh Hashanah urbano, o voy a una feria y consumo esto. Esa es su forma de decir participo de los judíos, digamos, porque las instituciones, es decir, la forma, la amalgama de las instituciones hoy ha perdido esa capacidad de contener la diversidad de los judíos, ¿no? No, claro. Ha perdido, entonces hoy se dispara por diferentes lados. ¿Por qué lo ha perdido? Por un montón de motivos. Y entre otros por también la falta de interés y compromiso de muchos de estos judíos también, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la crítica a veces a quienes ocupan las instituciones tiene que ver también con una falta de compromiso de muchos de nosotros también, ¿no? Digamos, si queremos criticarlo. Claro, no, pero mira, yo te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de... vamos a poner un ejemplo. Igual hay en la Argentina judíos que no tienen ningún nexo con el judaísmo, pero, por ejemplo, son, por hacerme propaganda, oyentes de Radio Sefarad, ¿vale? Ocasionales oyentes de Radio Sefarad. Y ese es su rinconcito de identidad judía. Pero el tema es que al estar en contacto con Radio Sefarad, ponen en marcha su espíritu gregario, porque se conectan con otros judíos, aunque sea de forma virtual, lejana, impersonal. Son conexiones intermitentes, digamos, no son pertenencias institucionales en el sentido de lo que era esta lógica del judaísmo, de lo sólido, ¿no? Es decir, son puntuales, referenciales, yo me comunico acá, soy oyente de tal y tal radio, leo este diario, voy a una feria donde hay una actividad, voy a un espectáculo judío. Son, digamos, la manera en la cual hoy se va construyendo de manera mucho más dispersa y puntual, ¿no? Uh-huh. Y eso es interesante porque uno de nuestros articulistas, que es Kevin Ari Levin, digamos, hizo un artículo que publicamos en el último Nuevación, ¿no? Donde él habla, digamos, si en este contexto es posible que hoy alguien hable por los judíos, es decir, si existe algo parecido a una voz judía, ¿no? Es decir, la pregunta no es menor, digamos, porque una comunidad judía argentina, digamos, caracterizada históricamente, dice, ¿no? Y también hoy, ¿no? Por una heterogeneidad que es constitutiva y que nos permitió tener alguna vez una comunidad tan rica. ¿Qué pasa con la homogeneización y la centralización, ¿no? ¿De qué manera la homogeneización y la centralización achica los espacios de disenso posibles? Y entonces aparecen estos pequeños espacios diferenciados, puntuales, donde el judío, de alguna manera, se manifiesta a partir de intereses particulares y no de una pertenencia global y completa a una institución en la cual milita, por llamarlo así, o en la cual pertenece, ¿no? Uh-huh. Y, sin embargo, yo creo que tampoco es posible pensar desde la disolución, ¿no? Desde la dispersión y el desgranamiento de lo que es común y que nos constituye, ¿no? La pregunta es qué pueden hacer las instituciones frente a esta tendencia, ¿no? ¿Cómo no quedar presas de una vieja forma que convoca menos, que parece no tener representatividad, y a la vez sostener un modelo de identidad comunitaria, ¿no? Cómo congregar lo disperso y a la vez no diluir lo común, lo que nos pertenece a todos, ¿no? Uh-huh. Los que nos convocan. No es fácil, ¿no? No, pero eso no es fácil. Pero eso no es fácil.
Eso no es fácil ni para una institución judía ni para el gobierno de un país, imbuir patriotismo en los tiempos modernos a sus conciudadanos. En tiempos de migraciones colectivas, de fronteras abiertas, pues hay muchos conceptos que antes se manejaban en el terreno firme que mencionabas, sólido, y que ahora son estas relaciones líquidas. Que, por cierto, justamente el autor original del concepto de la liquidez es Bauman, Sí. y el libro de Bauman justamente ha sido coescrito o retocado o colaborado por Gustavo de Sal, que también es un judío. O sea que Bauman y Gustavo de Sal están también en la perspectiva de ver la liquidez, pero lo hacen desde la solidez, así lo percibo yo, desde la solidez de los vínculos entre judíos, más allá de las instituciones, por supuesto, pero que van más allá también de las fronteras, porque ya me dirás, un argentino, un polaco, escribiendo sobre un tema en distintos idiomas, donde encontraron el terreno para comunicarse. Ese es el tema que yo creo que es diferente entre la liquidez del judío solitario y la liquidez del ítalo-argentino solitario, o la liquidez del mendocino argentino solitario, porque el judío tiene un sistema de pertenencia que va más allá de las fronteras del propio país y de las propias instituciones de ese país. O sea, en lo que te daba el ejemplo antes, tú puedes ser un oyente de Radio Sefardá en la Argentina, no estar en la DAIA, no estar en la AMIA y seguir la programación de la Radio Sefardá, que es una radio de las instituciones judías de España. Y por un lado eres líquido respecto a las instituciones argentinas, pero te apoyas en una solidez externa. Sí, yo no sé si eso se lo llamaría solidez, digamos, ¿no? Me parece que forma parte de una forma de tener intereses, digamos, uno escucha una radio, es una forma de involucrarse desde una escucha, digamos, desde un espacio común, no es un espacio de integración a un colectivo como estaba pensado antes de la solidez, digamos, ¿no? Pienso justamente que los medios de comunicación son formas nuevas judíos, que es un fenómeno, digamos, que ha crecido mucho en los últimos años, digamos, tiene que ver justamente con esta respuesta también, ¿no? A dar respuestas particulares y diferenciadas ante la imposibilidad de homogeneizar los judíos, ¿no? Es decir, ante la imposibilidad de homogeneizar y tener respuestas sólidas, constitutivas, de instituciones a las cuales participen todos de manera, porque este es un mundo que ya no existe, digamos, hay respuestas puntuales y específicas que los medios de comunicación es un ejemplo, ¿no? Y así como tantos otros, que a mí me parecen iniciativas valiosas, ¿no? Porque tienden a reconstruir desde la diversidad una cierta posibilidad de tejido, ¿no? De tejido comunitario, obviamente no un tejido sólido, pero un tejido comunitario, digamos, a la carta, por llamarlo así, ¿no? Se le podría decir, ¿no? De acuerdo a las particularidades y los intereses que pueda tener cada uno, ¿no? Ahora, ¿qué hacen las instituciones con todo esto? Es complicado, ¿no? Cuando acá hay un clima, digamos, de fuerte cuestionamiento a la representatividad de las instituciones. Me parece que esto te tiene que pensar también en esta lógica, ¿no? De por qué aparecen estos movimientos, estos grupos, independientemente de las personas concretas y de los cuestionamientos que pueda haber hacia las personas que representan las instituciones, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, político, moral, etcétera, etcétera. Independientemente de esto, me parece que lo que subyace es este cuestionamiento acerca de ¿qué significa que una institución central represente a todos? Digamos, ¿no? Bueno, si los representa, ¿cómo es la viabilidad para que esa representatividad tenga la suficiente heterogeneidad y porosidad como para que pueda advertirse la multiplicidad del judío?
Y es muy complicado eso, Es es muy muy complicado. difícil de poder pensarlo, ¿no? Eso es muy complicado y como se decía en Yiddish, es schwer zu sein Aid, es difícil ser judío y me imagino que ser una institución judía es todavía más difícil. Vamos a quedarnos con este concepto del judaísmo líquido como tema de pensamiento, de debate, que invitamos a los oyentes que si tienen alguna pregunta nos la hagan llegar a redaccion@radioseparat.com y nos la haremos llegar a Gustavo Efrón o a quien sea que vaya dirigida. Muchas gracias, Gustavo, por tus pensamientos, tus aportes y esperamos encontrarte dentro de 2 semanas. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Die Rufnummer hat geändert. Wählen Sie